Listo, muy bien. Entonces comencemos contigo, Tania. Pregunta 26. Ok. Para algunos grupos indígenas bolivianos, la idea de erradicar cultivos de coca se constituye en una violación de sus tradiciones y creencias. Ellos sustentan esta posición fundamentalmente porque A. El cultivo de coca se constituye en una importante fuente de ingresos familiares. B. La hoja de coca es un adecuado complemento para su dieta alimenticia. C. La erradicación es considerada como la primera etapa de la expulsión territorial. D. En su cosmovisión, la coca hace parte fundamental de su forma de vida. Listo. Y marqué ¿Cuál marcaste, Tania? la D. Listo, muy bien. Excelente respuesta, Tania. Entonces, vamos a colocar entonces en esa 26, la respuesta correcta es la D. Y lo único de pronto que quiero que les quede claro frente al tema de los cultivos ilícitos con las comunidades indígenas es que ellos tienen una cosmovisión y una parte cultural que está arraigada con esa parte de, por ejemplo, la coca, la marihuana, la amapola, ¿sí? Pero ellos no lo hacen de una manera por ejemplo, dañada, ¿sí? O diferente a la que tenemos nosotros, que por ejemplo aquí se utiliza la coca, la marihuana se utiliza como por métodos de diversión, ¿cierto? Como por dispersión, sino que ellos tienen una cosmovisión, ¿sí? Es decir, como que su parte espiritual se encuentra conectada con este tipo de sustancias y por eso es que no es viable que se vuelva como un producto ilegal para las comunidades indígenas. ¿Listo? Pues porque estaríamos afectando también parte de su cosmovisión. Muy bien, Tania, gracias. Valentina, vamos con la 27, por favor. Algunos investigadores plantean que la división política administrativa de Colombia no es la más adecuada para gestionar el territorio. En relación con las demarcaciones departamentales, esta posición parte de asumir que las áreas naturales del país deben manejarse de forma conjunta e integral. B. Se deberían modificar los municipios acorde con la distribución de la población. C. Los límites son ¿qué? Ar- arbitrarios, perdón, y no Arbitrarios. tienen arbitrarios y no tienen en cuenta las dinámicas regionales. Dinámicas regionales. D. La inadecuada infraestructura de comunicación terrestre afecta la gobernabilidad. Listo, ¿cuál marcaste ahí, Valentina? La C. Muy bien, excelente. La respuesta correcta es la C y es porque los límites son arbitrarios y no tienen en cuenta dinámicas regionales. Esto es algo de lo que les hablaba en la clase anterior, por eso digamos que no podemos como profundizar en un solo tema, porque miren que ahorita estábamos hablando de los indígenas y ahora estamos hablando de la división política del país. Más adelante nos vamos a dar cuenta que vamos a hablar de geografía, vamos a hablar, o sea, una cantidad de temas que pues no podemos como puntualizar en uno, ¿sí? Pero en esa pregunta 27, miren que nos están hablando justamente de que hay unos problemas en la división de los departamentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, los departamentos se intentaron dividir de una manera geográfica, entonces, no, este departamento va hasta donde está el río, este departamento va hasta donde está la montaña, ¿sí? Pero lo que no se dieron cuenta era que digamos que algunas poblaciones o algunos pequeños poblados se quedaron por fuera de unos departamentos, pero ellos casi que pertenecen culturalmente a esos lugares, ¿sí? Entonces el río pues no divide la cultura, ¿sí? Entonces hay unos problemas en esa división que se realizó, porque entonces ahora resulta que yo tengo la cultura de este departamento, pero resulta que de la nada alguien me dice que pertenezco a este otro.
¿cierto? Y eso empieza a generar unas divisiones también al interior de nuestro país. Muy bien, Valentina. Antonia Pedraza, la 28, por favor. Sí, señora. La huella ecológica se define como la superficie de tierra requerida por una ciudad para su abastecimiento de bienes de consumo. Incorporar este concepto en la planificación urbana implica a considerar a las ciudades como nodos interconectados por flujos y bienes, servicios de información. B. Proponer políticas que estimulen la competitividad entre las ciudades principales e intermedias. C. Comprender las relaciones especiales complejas existentes más allá del perímetro propio de la ciudad. Perímetro. D. Analizar las políticas migratorias como fenómenos complejos sujetos a factores endógenos y exógenos. Yo marqué la C. Bien, en la 28, bueno, ahí vamos a hacer entonces una aclaración. En la 28 la respuesta correcta es la C. Perdón, en la 28 la respuesta correcta es la D. ¿Listo? La D. ¿Qué sucede? Pues que miren que nos están hablando justamente de que nosotros estamos generando una huella ecológica, ¿sí? Justamente empezando por ese crecimiento que tienen las ciudades. Estamos como en un proceso de sobrepoblación en el que nosotros, empezando, somos muchísimas personas reunidos en un mismo punto, ¿sí? Recuerden que esto de que haya sobrepoblación en el mundo, pues realmente no es tan cierto. Lo que ustedes tienen que tener claro es que hay sobrepoblación en unos puntos focalizados, ¿listo? Porque en Colombia tenemos kilómetros y kilómetros de territorio que no se encuentran habitados, ¿sí? Pero nosotros sí tenemos, por ejemplo, en Bogotá, una cantidad de personas increíbles, ¿sí? Miren que tenemos que consumir transporte, tenemos que consumir alimentos, vivienda, etcétera, acueducto, y miren que no da abasto la cantidad de consumo que nosotros tenemos a diario con respecto a los recursos que tenemos. Otra vez estamos cambiando de tema, ¿no? En este momento estamos hablando del medio ambiente. Pero entonces en esa pregunta, la respuesta correcta pues es analizar esas políticas migratorias, ¿cierto? Entonces la cuestión es que la migración que hemos tenido en la ciudad se puede dar por unas condiciones tanto del lugar del que viene la persona, ¿cierto? Como por ejemplo también del lugar al que llega. Imaginémonos algo, una persona que migra de un departamento de nuestro país y que decide venirse para Bogotá, por ejemplo, puede ser en primer lugar porque en ese departamento en el que está no hay oportunidades para que siga viviendo. Puede ser también por el hecho de la violencia. Recuerden que todavía tenemos como unas secuelas de la época de la violencia bipartidista, ¿sí? Entonces todavía seguimos teniendo conflicto de guerrillas, conflicto de paramilitarismo, ¿sí? Esas pueden ser las razones por las que una persona migra. O las otras puede ser por las razones a donde puede llegar. Entonces se viene para Bogotá porque acá tiene familia, porque aquí le pueden ayudar a conseguir un trabajo, porque aquí se puede poner a estudiar, etc. Entonces esas dos pueden ser las causas, tanto de allá como de acá. Lo mismo pasa también con las personas del extranjero, ¿sí? De pronto en X país no tienen las oportunidades y ven la posibilidad de que aquí sí las pueden llegar a tener, ¿sí? Entonces, tenemos que analizar muy bien cómo es que se está dando ese proceso de migración y cómo podemos empezar a manejarlo para que esa huella ecológica disminuya, ¿sí? Porque miren que lo malo no es que haya tantas personas, sino que todos estemos en un mismo punto, ¿sí? Que todos estemos aquí, así que todos consumamos el agua que viene del mismo embalse, que consumamos también la energía que viene de la misma represa, que utilicemos todos el mismo acueducto, que utilicemos, entonces al estar todos acumulados, pues estamos generando un impacto de huella ecológica. Listo.
Bueno, muy bien. Estas preguntas que vienen a continuación, chicos, es de mucho análisis porque miren que nos están diciendo. Si la primera afirmación y la segunda afirmación son correctas, vamos a marcar A. Si la segunda y la tercera son correctas, es la B. Si la tercera y la cuarta son correctas, es la C. Y si la segunda y la cuarta son correctas, es la D. ¿Listo? ¿Qué tienen que tener ustedes en cuenta? Pues que nos colocan un texto y nos dan 4 opciones. 4, que puede ser la 1, la 2, la 3 o la 4. Y de esas 4 ustedes tienen que mirar cuáles 2 son las correctas. Si es la 1 y la 2 y la 3 y la 4. Tenemos que mirar cuáles. ¿Listo? Entonces, no vamos a leer como esa parte larga del enunciado porque ustedes ya tuvieron que haberlo hecho en sus casas. Solamente vamos a leer las opciones 1, 2, 3 y 4 y miramos entonces cuál puede ser la correcta. ¿Listo? Entonces, Diego, ayúdame por favor a leer en la 29 solamente las opciones. Buenos días, profe. Perdón, aún no tengo el módulo. Bueno, Diego, listo, lo mismo, ¿no? La siguiente clase para que por favor lo traigas y apenas lo tengas para que te pongas al día. ¿Listo? Listo. Bien, sigamos con Claudia. Claudia, léeme la 29. Bueno, profe, el progreso industrial en los países europeos tuvo como consecuencia inevitable una política imperialista, expresada por el afán por extender su dominio territorial a otros continentes ricos en recursos naturales y materias primas. Es así como Inglaterra, Francia y Alemania competían por colonizar África, Asia y América para asegurar el poderío mundial que aún hoy mantienen. De acuerdo con este planteamiento, se puede concluir acertadamente que 1. La idea del progreso benefició a los países subdesarrollados. 2. Los países europeos han civilizado al mundo entero. 3. El capitalismo promovió las políticas imperialistas. 4. El progreso europeo se dio gracias a los recursos de sus colonias. Listo. ¿Cuál marcaste, Claudia? La C. Muy bien, excelente. En la C decimos entonces que es correcta la 3 y la 4. Esa está muy bien. Y esto ustedes lo tienen que tener muy claro, esta pregunta puntualmente, porque nosotros empezando a estudiar este semestre hablamos de ese tema. ¿Listo? Y recuerden que yo les decía a ustedes que las riquezas que tiene Europa en este momento no es porque Europa sea súper guau y que ellos son los mejores y que, mejor dicho, no. Recuerden que Europa tuvo un momento de crisis en lo que nosotros conocemos como la Edad Media, pero luego ellos tuvieron el descubrimiento de América. ¿Listo? Qué pena, Andrés, yo te voy a apagar por acá la cámara. ¿Listo? Listo, muy bien. Entonces, recuerden que tuvimos el descubrimiento de América. Los europeos llegan a América y lo primero que ellos hacen es llevarse todas las riquezas, no solamente de Colombia, ¿sí?, sino de toda América. Recuerden que los españoles invaden México, todo lo que es Centroamérica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, parte de Bolivia, Brasil. Bueno, en Brasil llegan los portugueses. Pero todo este territorio, sin importar si fueron franceses, portugueses, españoles, el caso fue que todos los europeos se llevaron las riquezas para allá. Entonces ustedes dirán, profe, ¿por qué nosotros somos tan pobres? Resulta que nosotros realmente no éramos pobres, sino que nosotros sí teníamos riquezas y pues lastimosamente esas riquezas fueron arrebatadas de nuestras tierras. Entonces miren que en la última, por ejemplo, dice que ese progreso europeo se dio gracias a los recursos de sus colonias. Pues efectivamente, si ellos no se hubieran llevado la riqueza de nuestros territorios, pues lastimosamente no hubiéramos tenido, digamos que ellos no hubieran podido tener el avance que tuvieron, pues gracias a esa riqueza. Y pues seguramente nosotros también estaríamos un poco mejor si nos hubieran dejado pues nuestras riquezas. Listo, muy bien. Seguimos por acá con la señora Gloria. Ayúdame a leer la 30. Listo. Pero entonces no leamos el texto, señora Gloria, solamente las opciones. ¿Listo? Ok.
Del territorio dependen los problemas relacionados con la comunicación y el transporte. 2. Lo importante es la posesión de la tierra y lo que se haga con ellas. Las relaciones humanas dependen del ámbito geográfico en el cual se viva o habite. La vida social y política de los individuos está íntimamente relacionada. Listo. ¿Cuál marcó su merced, señora Gloria? Yo pues coloqué marqué la 3. No, pero recuerde que tenemos que marcar A, B, C, D. Entonces, si su merced cree que las que están bien son la 1 y la 2, su merced marca A. Si es la 2 y la 3, marca la B. Si es la 3 y la 4, marca la C. Y si es la 2 y la 4, marca la D. Entonces ahí marqué la C. Exacto, señora Gloria. Muy bien. La respuesta correcta es la C porque la correcta es la 3 y la 4. En ese texto, pues lo que les digo, chicos, ustedes ya debieron haberlo adelantado en sus casas, pero en ese texto nos están hablando de esa conexión, de esa manera como los seres humanos se organizan en torno al territorio. ¿Listo? Entonces recuerden que nosotros tenemos una cantidad de prácticas culturales, pero esas prácticas culturales se deben es al lugar en el que nosotros vivimos, ¿sí? Si, por ejemplo, yo soy una persona que vive cerca a la costa, sin importar de qué país, ¿sí? Miren que estamos hablando, por ejemplo, de Japón, estamos hablando, puede ser de países que están en la costa de Europa, ¿cierto? Puede ser también la misma costa aquí de América, en cualquier lugar. Pues miren cómo se alimentan, por ejemplo, las personas que viven en la costa, ¿sí? Entonces ustedes me van a decir, profe, pues obviamente se alimentan de la comida del mar, porque es lo que tienen ahí, ¿cierto? Pero ¿cómo se alimenta, por ejemplo, una persona que vive por ejemplo, en el altiplano o, por ejemplo, en Bogotá, ¿cierto? Tenemos unas maneras de alimentarnos diferentes, aunque ustedes me pueden decir, profe, pero es que yo en Bogotá también encuentro, por ejemplo, pescado, ¿cierto? Sí, pero no es la dieta de nosotros, ¿sí? Entonces, si usted va y pregunta en cuántos departamentos se desayuna café con pan, en cuántos departamentos se come changua, en cuántos departamentos se come tamal, pues ya empezamos a ver unos comportamientos que están focalizados. Y eso se debe a que los seres humanos tenemos un comportamiento de acuerdo al lugar en el que nosotros habitamos. No estamos diciendo que eso nos determine, ni que eso haga que nadie sea mejor que nadie. No, ¿listo? Siempre recuerden. Pero sí tenemos que tener en cuenta que el territorio nos hace dependientes y el territorio determina la manera como nosotros vamos a vivir, a alimentarnos y a comportarnos. ¿Listo? Muy bien. Jenny Chacón, ayúdame con la 31. Igual, solamente veamos las opciones, por favor. Buenos días, profe. Buenos días. Viviendas y parques recreacionales, infraestructura vial y equipamiento, quebradas y cultivos, redes de servicios públicos. Listo. ¿Sí era esa? ¿Cuál marcaste, Jenny? La 2. No, lo mismo. Acuérdense que tenemos 4 opciones. 1, 2, 3 y 4. Ustedes tienen que mirar que 2 de esas 4 estén bien. ¿Cuáles son las 2 que están bien, Jenny? La 2 y ¿cuál más? La D. Exacto, la 4. La 2 y la 4. Entonces la correcta es la D. ¿Listo? ¿Qué dice? Pues miren que en esa parte estamos hablando, miren cómo es que cambiamos de tema, ¿no? En este momento estamos hablando entonces de la fotografía aérea. La fotografía aérea es una de las herramientas que tiene la geografía en este momento, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque les recuerden que la geografía estudia el espacio que habitan los seres humanos y cómo los seres humanos se comportan de acuerdo a ese espacio, ¿listo? Entonces, ¿cómo funciona la fotografía aérea? Pues solamente es una manera nueva, digamos que mucho más mejorada, de elaborar mapas o planos pues, de los lugares que ocupan los seres humanos, ¿listo? ¿Cómo se puede aprovechar, por ejemplo, la fotografía aérea en una zona urbana? Pues la opción es la 2 y la 4, en donde decimos que podemos mejorar la infraestructura vial,
Es decir, si yo tengo una cámara y desde el cielo puedo tomar unas fotos de toda la ciudad, pues muy fácilmente yo puedo saber cuáles son las calles que están sin pavimentar. Miren que eso es lo que me están diciendo, ¿sí? ¿Que la fotografía no las va a pavimentar? Claro que no, y ahí es donde nuestros políticos tienen que empezar a tomar decisiones, pero sí es una herramienta para saber cuáles son los sectores que más ayuda necesitan en ese momento. Y también miren, en cuanto a las redes del servicio público, también esa fotografía de la ciudad me puede decir en qué sectores hay, por ejemplo, acueducto, y cuáles no, cuáles carecen, ¿cierto? Entonces ahí vamos como haciendo la comparación, como para poder mejorar la sociedad. Lo que les digo, la fotografía no hace nada, la fotografía solamente nos muestra lo que se necesita mejorar y pues ya ahí es donde nuestros gobernantes tienen que empezar a tomar decisiones para mejorar nuestro entorno. Listo, acá tengo un compañero 0341, recuerden que yo los estoy llamando y voy llamando a lista también, ¿listo? Entonces, pero yo no tengo los códigos, tengo es los nombres, entonces no sé, 0341, recuérdame tu nombre, por favor. ¿0341? Bueno, creo que no está en clase. Recuerden que yo llamo a lista, chicos, y si ustedes no me responden, yo asumo que ustedes no están en clase, ¿listo? Y pues sí necesito que me coloquen ahí el nombre, ¿ok? Listo. Valentina. Valentina Bolívar. Ayúdame, por favor, con la 32, solamente las opciones, por favor. Valentina Bolívar, ¿estás en clase? Bueno, Valentina. Bueno, les recomiendo, chicos, estar muy atentos, ¿listo? Porque miren que no me responden, se nos va la clase, se nos va el tiempo de la clase, pues necesitamos agilidad, ¿listo? Las personas que no me están respondiendo, inmediatamente les confirmo, pues que no les voy a poner asistencia porque no sé si están en clase o no, ¿listo? Entonces, si pueden responder. Creo que Valentina tampoco está en clase. Bueno, Tania, ayúdame con las opciones de la 32, por favor. De la 32. Las facilidades que se dieron para unir a los terratenientes expropiados. 2. La recuperación de gran cantidad de tierras para la comunidad indígena. 3. El tener en cuenta la participación y la organización comunitaria. 4. La inserción de todos los indígenas en los procesos de desarrollo nacional. ¿Cuál marcaste? Y marqué la C. Tú marcaste la C. Sí, señora. Listo. En la 32, la opción correcta es la D. ¿Listo? La D. Pues miren que nos están diciendo cuáles son esas razones que influyen como en el éxito de ese proceso. Nuevamente volvemos al tema de los indígenas, ¿cierto? En esta ocasión hablamos de la comunidad Nasa. Y pues lo que estamos diciendo es que lo primero es que gracias al proyecto que se realizó con esta comunidad, se ha podido recuperar bastante territorio que les pertenece a ellos. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede? Que hay gente que no está de acuerdo con que se les devuelva tierra a los indígenas, porque pues la gente ya dice, no, yo estoy aquí, esta es mi casa, esto pues yo lo compré, ¿cierto? O pues hay inclusive personas que dicen como, no, pues primero deberían atendernos a nosotros, nuestras necesidades, y después sí atenderlas de otra persona, ¿sí?
Pero pues no es correcto, chicos. Realmente sabemos que hay, en este país y en todo el continente habitaban muchísimos indígenas antes de la llegada de los españoles y lastimosamente los españoles fueron unas personas que llegaron y desterraron, asesinaron y abusaron de los indígenas que estaban acá. Entonces creo que hoy en día, sabiendo, teniendo conocimiento de las cosas que pasaron en ese momento, pues lo mínimo que podríamos hacer sería devolverles a ellos lo que les pertenece, ¿sí? Profe, pero ¿por qué no nos dan a nosotros también? Bueno, hay un legado histórico que pesa sobre ellos, ¿sí? Y recuerden que sus ancestros fueron realmente doblegados, fueron atacados y pues sería muy prudente, está bien devolverles a ellos lo que les pertenece, así eso nos traiga implicaciones a nosotros, porque recuerden que estamos hablando de un concepto de justicia, ¿listo? Y pues en la otra dice que la inserción de todos los indígenas en los procesos de desarrollo nacional. Pues esto digamos que es más como una voluntad que tienen ellos en la medida de querer integrarse también en la parte de cómo funciona nuestra sociedad y pertenecer también a nuestro gobierno. Porque recuerden que una comunidad indígena, si ellos se quieren negar a pertenecer a un país, por ejemplo, o a un sistema de gobierno, perfectamente lo pueden hacer. ¿Sí? Pero ellos, pues en la misma medida de que se les están reconociendo sus derechos, pues ellos dicen, listo, vamos a ver entonces de qué manera todos los proyectos que ustedes tienen también los podemos apropiar nosotros, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, ellos ya tienen escuelas donde se imparte español, donde ellos aprenden mucho también de la cultura occidental, ¿listo? Entonces, pues ahí como que se va mejorando las relaciones, pues mire que 5 siglos después, pero por fin estamos aprendiendo a dialogar un poco. Listo, gracias Tania. Valentina. Valentina, ayúdame con las opciones de la 33, por favor. Primera, elaborar planes de reforma agraria donde se adjudiquen tierras a los grandes propietarios. Segundo, brindar asistencia técnica agropecuaria a pobladores que necesitan mayor inversión económica y social. Tercera, generar proyectos agroindustriales donde se aproveche la calidad de los suelos y se fomenten el empleo. Cuarto, recuperar la armonía con la naturaleza desde los principios éticos Éticos. y culturales de las habilidades de la región. Listo, ¿cuál marcaste tú como correcta? La ¿qué? La C. La C, o sea, tú me dices que es correcta la 3 y la 4. Sí, señora. Listo, espérame. Bueno, al compañero que acaba de ingresar, 0341, necesito que por favor me confirmes cuál es tu nombre. Listo. Y necesito que me confirmes si estás en clase porque te he llamado en varias ocasiones y no me respondes. ¿Ok? Listo, muy bien. En la 33, entonces vamos a verificar que la respuesta correcta entonces es la D. ¿Listo? Recuerden que decimos que es la D porque las correctas son la opción 2 y la opción 4. ¿Listo? Y pues recuerden que lo que estamos hablando en este momento es sobre el desarrollo de la explotación del suelo. Entonces miren que en ese texto nos hablan sobre cómo se maneja la parte pecuaria, ¿sí? Cómo estamos utilizando la parte, sí, la actividad pecuaria es de la que nos están hablando. Entonces lo que vamos a decir es que se necesita brindar una asistencia técnica agropecuaria, ¿sí? Porque siguen habiendo muchas personas que están haciendo esto sin maquinaria, sin recursos, o sea, lo hacen de la manera más artesanal posible y eso lo único que hace es que sea precario. ¿Listo? Muy bien. Gracias, Valentina. Sebastián, hazme el favor y me ayudas a leer la pregunta 34 del módulo.
A ver, chicos, en la 34 ya empezamos nuevamente con las opciones normales, A, B, C, D. ¿Listo? Solamente hacerles la aclaración de que se utilizan este tipo de preguntas porque posiblemente les va a aparecer a ustedes, a muchos de ustedes, en el ICFES. ¿Listo? Entonces, para que ustedes se vayan preparando con ese tipo de comprensión de lectura. Ya desde la 34 empezamos normal, A, B, C, D. ¿Listo? Entonces, Sebastián, si estás en clase, yo no te he puesto asistencia porque tú no me has respondido hoy. ¿Listo? Entonces, si estás en clase, por favor, léeme la 34. O si no, pues te me vas a ir sin asistencia porque no te he visto en clase hoy. Pregúntame, Jenny. Profe, es que creo que él tiene dañado el micrófono. Bueno, pero bueno, pues si es el caso, de todas maneras, Sebastián, para que por favor nos avises, ¿listo? Porque de todas maneras ustedes tienen que tener en cuenta que si están en un modelo de educación virtual, lo mínimo que tienen que tener es micrófono y cámara, ¿sí? Y pues miren que la cámara no la usamos, pero pues el micrófono sí es importante, ¿listo? Porque tenemos que participar. Y pues ya les he dicho en otras clases que si no responden se quedan sin la asistencia, ¿listo? Entonces, Sebastián, si llega a ser el caso, para que por favor te comuniques y pues comentes la novedad, ¿listo? Claudia, ayúdame a leer la pregunta 34. Ay, bueno, no, lo lamento, chicos, porque me dice acá que me queda un minuto de clase. Listo. Bueno, no pasa nada. Nos quedamos entonces hoy en la pregunta 33. Listo, no hay inconveniente. Nos quedamos en la pregunta 33 y entonces empezamos la próxima clase desde la 34. ¿Listo? Para todos, chicos, les recomiendo que ustedes ya deben tener el módulo adelantado hasta la pregunta 80. ¿Listo? He sido muy insistente en decirles pues que no vamos a poder ver todas las preguntas en clase porque el tiempo es un poco escaso, pero la idea es que ustedes, del mismo modo como yo les enseño a responder las preguntas de la clase, miren que yo les hago el análisis del texto, les explico la comprensión de lectura, pues la idea es que de esa misma manera ustedes se apoyen para responder las preguntas que nos faltan. ¿Listo? Bueno, les voy a pedir un favor, chicos, y es que